También a nuestros amigos de Facebook, de YouTube, son bienvenidos en este servicio en esta mañana. Y que no se despeguen de esta transmisión y de lo que hoy vamos a estar haciendo, porque va a edificar tu corazón y va a edificar tu vida. Durante esta transmisión puedes enviar tus estrellas, tu ofrenda a través de estrellas. Puedes conectarte ahí y enviarnos tus ofrendas a través de la estrella y nos podrás ayudar para este fin de año, poder ayudar a muchos niños de algunos sectores desfavorecidos. ¿Listo? Eso también va para ustedes. También va para ustedes, los que están aquí presentes. Queremos ayudar a muchos niños este fin de año y estamos todo el que vamos a hacer un plan para mirar unas ayudas para fin de año. ¿Listo? Entonces empezamos el mensaje. Colócame una de las primeras imágenes que envié, por favor. El tema de hoy es: no estoy solo en mi ansiedad. Y el título era como la ansiedad, el destructor de la fe. Pero antes de empezar con esto, yo quiero que usted se haga una pregunta y sea consciente en la pregunta que le voy a hacer en esta hora. ¿Usted sufre de ansiedad? Pregúntese eso. No me lo responda a mí. Respóndaselo en su corazón. Cuando reconocemos lo que atravesamos, somos libres. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y la verdad es primero reconocer que no estamos solos, que Jesús está ahí. Y lo segundo es entender que ya a través de su sangre Él nos hizo libre de todo esto. Amén. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es reconocer la verdad en ti. Si sufres de ansiedad, usted dirá: ¿pero qué es la ansiedad? Vamos a conocer qué es la ansiedad en esta mañana y vamos a saber si sufrimos de ansiedad o no sufrimos de ansiedad. Uno de los síntomas de la ansiedad puede ser cuando la persona está sentada, no veo ninguno aquí adelante, cuando está sentada y de repente empieza a coser. Y yo a algunos les he preguntado: ¿cuántas camisas llevas? Porque están con el pie así. Eso es ansiedad. Son síntomas físicos de la ansiedad. Otro de los síntomas físicos de la ansiedad es el no quedarse quieto en un lugar fijo. Por ejemplo, la persona no puede estar ni sentada ni de pie. Y un servicio acá, que el pastor ese día quiso demorarse hora y algo, se desesperan y dicen: ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y muchas veces son hasta líderes. Entonces, esos son síntomas físicos y emocionales de la ansiedad. Algunos le dicen: no, que es el diablo que me quiere sacar de la iglesia. No, es tu ansiedad, que sufres de ansiedad. La ansiedad, ¿cómo llega? También lo vamos a conocer en esta mañana. Así que quiero empezarte diciendo algo científico y algo médico sobre la ansiedad. Pero primero quiero que repitas conmigo esto: no estoy solo. Repite, no estoy solo en mi ansiedad. Listo. La ansiedad, al igual que el estrés, es la nueva enfermedad del siglo XXI, que se dice que de cada 4 personas, por lo menos una sufre de ansiedad. Escúchame esto. Esto es estadística clínica médica. Que de cada 4 personas, uno sufre de ansiedad. Ojo, esto es delicado, este asunto. Pero quiero leerte en Mateo 26:38 el por qué Jesús nos habla de que no estamos solos en nuestro proceso de ansiedad. Las principales causas de las enfermedades mentales son la ansiedad y la depresión. Pero en el Getsemaní Jesús padeció algo similar y dijo lo siguiente. Vamos a leer Mateo 26:38. Pero quiero recordarte esto: las principales causas de enfermedades mentales son la ansiedad y la depresión, científicamente comprobado. ¿Qué son? La ansiedad y la depresión. Ojo, causas naturales de enfermedades mentales. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Son patologías peligrosas. 26:38 dice: les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba en el Getsemaní.
el Getsemaní, como dicen los judíos. Estaba en un lugar que su nombre significa prensa de aceite, o su nombre significa prensa para oprimir. La palabra Getsemaní significa prensa para oprimir. Y Jesús en ese punto, en ese lugar, sintió el peso de lo que venía en las próximas horas. Porque después del Getsemaní Jesús fue capturado y posteriormente crucificado. Y él ahí estaba rindiendo su vida ante el Señor, reconociendo que ya sabía que iba a morir después de esa oración. Y él se agobió tanto por ese momento, se agobió tanto por ese instante, que el Señor, él dijo aquí en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dijo algo interesante. Él dice que su alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Pero hay unas traducciones que dicen algo parecido, que también me gusta el contenido. En una dice, mi alma está oprimida y llena de ansiedad. Mira, lo interesante de esto es que el mismo Jesús reconoce que vivió, que pasó un proceso de ansiedad. Y eso lo llevó a rendir su vida y orar para superar ese momento de ansiedad. Entonces, tú lo que debes saber, lo primero que todo que vas a saber en esta mañana, o que tienes que saber en esta mañana, es que no estás solo en tu ansiedad. Que el Señor Jesús está contigo en medio de este proceso de ansiedad. Amén. Listo. Hay una versión bíblica que también dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es tal la ansiedad que siento desfallecer. Esta versión también me encanta como lo dice, porque el Señor Jesús reconocía el proceso que él estaba viviendo en ese momento. Jesús atravesó este proceso para nosotros simplemente pudiésemos hoy cantar victoria y declarar victoria sobre nuestros enemigos mentales. Porque escúchame esto, la ansiedad es una fortaleza mental que ahorita te la voy a explicar con detenimiento y sé que podrás desde hoy empezar a romper con estas emociones o estos sentimientos de ansiedad. Hay un escritor llamado Mas Lucado que en su libro que se llama Ansiosos por Nada, dice que el miedo y la ansiedad son muy parecidos, pero no son lo mismo. El miedo ve una situación real y lo hace una amenaza real. O el miedo ve una situación real, el cual se convierte en una amenaza real. Por ejemplo, de repente sabemos que Santa Marta está un poco peligrosa. Sabemos que Santa Marta está un poco delicada en el asunto de la seguridad y a veces uno hasta la tienda que queda una cuadra, 2 cuadras. Hace días yo salí como a las 10 de la noche, me quité el anillo, y el anillo yo no me lo quito ni para nada. Y me quité el anillo, me quité el reloj, dejé el celular. O sea, de cosas fui con las llaves. Y cuando yo regresaba yo decía, hemos llegado a tal punto que de verdad que ya uno no puede ir a la tienda tranquilo. Ese es un miedo real, el cual se vive por una situación real que está aconteciendo. Yo he visto afuera de mi casa, la casa de al lado, la casa del frente, cómo han atracado a los vecinos, llegando en las motos, en los carros a sus casas, cómo llegan y los atracan. Y eso que no vivimos en un sector, o sea, entre comillas, peligroso. Y sin embargo he visto cómo los atracan y uno dice, wow. Y por eso es que cuando salimos a la tienda, salimos sin nada de cosa con la plata. Porque de verdad es bastante complicado. El miedo que a veces le alberga a uno por la situación que se vive. Pero tampoco es bueno estar condenado al miedo. También tienes que entender eso. Pero la ansiedad se imagina lo peor. Esa es la diferencia. El miedo es de una situación real. La ansiedad es la imaginación. Y ahora te voy a explicar. La ansiedad
es de su imaginación. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que se volvieron o que eran ansiosas, y en la Biblia lo encontramos en el diálogo de varias personas, y ahorita lo vamos a conocer quiénes eran. Esa es la diferencia. Cuando sentimos miedo hacia cualquier cosa, miedo de las alturas o animales, me imagino que aquí hay personas que sienten miedo a los gusanos, sapos, gallinas, culebras, no sé qué otros animales tienen fobias. Por ejemplo, yo realmente no recuerdo algún animal que le haya sentido fobia en mi vida. No le tengo fobia a las culebras, no le tengo fobia a los gusanos ni a los sapos. O sea, realmente no le tengo fobia a ningún animal hasta el momento. Pero sí conozco personas que le da fobia a ciertos animales. He visto personas como corren por un gusanito. Y yo les he dicho, hey, tú no cabes por la boca de ese gusano. He visto personas cómo se desmayan por unos sapos, una rana. Y esos son miedos reales por una situación que quizás pasó en la niñez o en el pasado. No lo podemos saber. Sin embargo, hay otra cosa que debemos mirar, y es lo siguiente. Todo esto que te digo del miedo es por algo real. Pero la ansiedad nos lleva a imaginarnos lo peor. Entonces, es normal sentir miedo ante las cosas normales, como viajar en avión o viajar en un carro con alguien que no controla la velocidad. ¿Conocen a alguien así? Sí, es normal sentir miedo a volar. Es normal sentir miedo a ir en un automóvil con alguien. Por ejemplo, mi esposa, cuando viajamos a predicar en algún lado y regresamos de noche, venimos a las 11, 12, 1 de la mañana en carretera, ella dice que no puede, o sea, llega estresada a la casa. Llega como con dolor de cabeza, llega con cualquier cosa, y no por el viaje, no por el carro como tal, sino porque le da temor la carretera oscura, venir a una velocidad de 80, 90, 100, que viene uno viajando a 5 horas de viaje desde Atlántico, para el fondo del Atlántico, de algunos otros lugares, y ella dice que a veces, cuando viajamos a Candelaria, a predicar, a ministrar en Candelaria, de verdad que viene estresada. Eso cada rato le dice a Alan, vas muy rápido. Y si va otro conductor, que a veces va otro, peor todavía. El asunto es, nadie sabe quién es. El asunto es que esos son miedos normales. Es como, por ejemplo, está el chiste de el avión que va, obviamente, en el aire, y hay varios pasajeros en el avión, y hay un niño en la parte de atrás jugando con un avioncito de plástico, y delante del niño hay un señor normal. El niño de repente dice, mamá, se le partió la ala al avión. El man de adelante no ve que es un avión de plástico, y el man casi le da un infarto porque pensaba que era el avión que se le había partido una ala. El asunto es que hay miedos normales. Por ejemplo, a mí me dicen los que viajan conmigo, dicen, pastor, usted se duerme en el carro y usted no mira y ni se fija que estos como vienen manejando, y uno viene estresado. Yo digo, ¿para qué me voy a estresar si el día de morirse es uno solo? Y no sabemos cuál es. ¿Sí me comprendes? No sabemos cuál es. Recuerdo cuando veníamos de Bogotá en el carro por toda la troncal, por la vía del Sol, la ruta del Sol. En una de esas yo abro los ojos y Hugo venía manejando y venía como en 160 por ahí. Yo nada más miré el velocímetro y dije, no, yo voy a dormir, me voy a seguir durmiéndome. Y preferí dormirme que seguir mirando el velocímetro. El asunto es que el temor, el miedo, no puede gobernar tu vida, porque muchas veces el miedo puede convertirse en ansiedad. Y ahorita tú vas a conocer y saber cómo el miedo se puede convertir en ansiedad. La gente se llena de ansiedad e ir en un carro con personas que conducen de manera rápida. Por ejemplo, yo he notado
que algunas personas que viajan conmigo se han llenado de ansiedad por cierta situación. Por ejemplo, en viajes, recuerdo que solamente nos han pasado dos situaciones. Una, que Alan medio se quedó dormido y pegamos contra el bordillo del pavimento. De ahí quedaron algunos psicoseados con el asunto. Yo la verdad es que yo me duermo igual. Eso me da lo mismo. Y dos, el día que íbamos para Barranquilla quedamos sin freno. Y llegamos a Barranquilla sin freno y nos volvimos sin freno. Sí, con el freno en mano venía manejando Oscar. ¿Ya? Y la gente venía estresada ese día, que el freno, que muestra. Entonces, esas dos situaciones nos han pasado. Y créame que a mí realmente no me da temor seguir viajando. Y me encanta viajar en carro. ¿Por qué? Porque uno disfruta el paisaje, por muchas cosas. El asunto es que hay personas que se llenan de ansiedad y conmigo han viajado personas que se han llenado de ansiedad y cada viaje van ansiosos en el viaje. Van ansiosos, y eso ya puede convertirse en algo que afecte tu salud. Así que y si tú de pronto no eres de los que viajas conmigo, pero te han pasado situaciones que te han llenado de ansiedad, entonces empieza a controlar la ansiedad. Porque la ansiedad es una emoción mental que se termina convirtiendo en un demonio. Y ahorita lo vas a entender por qué te digo eso. Es normal sentir miedo, que un avión se pueda caer, es normal. Pero el volar es el sistema de transporte más seguro que hay, estadísticamente. Es el sistema de transporte más seguro. Caen en pequeñas proporciones. No se caen tantos. Diferente a los carros. ¿Ya? Y hay aviones que llevan 30 años volando y la gente en el avión asustada que el avión se va a caer. Yo he viajado con personas que ni conozco y de repente estamos en el avión sentado y la persona de pronto me aprieta la mano y dice, bueno, o sea, porque de verdad va ansiosa o va ansioso. He visto gente como en medio cuando el avión va dando vuelo, como se sienten ahogar. Entonces, es normal estas situaciones. Creo que el micrófono pasó algo con él. Es normal estas situaciones, así que usted debe empezar a mirar qué puede estarlo afectando a usted. Usted no puede estar pensando que el avión se va a caer. Hay personas que no viajan en avión porque simplemente creen que se van a caer. Hay otras personas que aquí ya entramos a algo un poquito más fuerte. Hay personas que no están enfermas y sin embargo insisten que están enfermas. Hay personas que cuando van a consultar al médico les da temor cualquier diagnóstico médico que le den. Hay personas que van ansiosos al médico porque creen que el médico le hace un examen y creen que el examen le va a dar resultado de que se van a morir en 3-4 meses. Porque van llenos de ansiedad. Van llenos de este sentimiento que los domina a tal punto que viven con temor su vida. Por ejemplo, en mi pasó cuando me detectaron la diabetes, sucedió algo. Es que me llené tanto de ansiedad por la enfermedad que empecé a buscar en internet por todos lados qué podía comer, qué no podía comer, a tal punto que eliminé totalmente los carbohidratos y las azúcares del cuerpo, que perdí más de 20 y pico de kilos en cuestión de un mes. Algunos que son antiguos con nosotros acá recordarán esa época. Cuando yo consulté a un médico, que bueno, te tocaba la cita, el médico me dice, pero ven acá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué has perdido tanto peso? Yo le digo, no, que yo dejé de comer esto y esto, y tú eres loco, te vas a morir. No puedes eliminar del todo ciertos alimentos el cual el cuerpo necesita para su sostenimiento. Entonces, empecé a bajar la ansiedad y el temor a morirme. De hecho, estaba tan lleno de ansiedad que un día le dije al Señor, si no me sanas, no te sirvo más.
Y la respuesta del Señor fue, ¿y si no te sano, qué? Y aquí sigo predicando, inyectando mi insulina cada noche. Eso sí, tengo un azúcar controlada. Tengo años que no me da una subida de azúcar. Entonces, ahí es donde no podemos llenarnos de ansiedad por alguna enfermedad. Hay personas que se vuelven, eso se llama hipocondriaco. Los que van al médico, les duele aquí, les duele acá, les duele acá, les duele acá, les duele acá, les duele acá. ¿Y sabe por qué le duele? Porque tenía el dedo descompuesto. Y el médico dijo, tú lo que tienes es el dedo descompuesto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que se ha metido en su cabeza, o mejor dicho, que le encanta la enfermedad. Otros son adictos a los medicamentos. Y es por la ansiedad. Hay personas que dicen, si no me tomo una pastilla no se me quita este dolor de cabeza. Hay personas que dicen, no voy a ayunar porque me da dolor de cabeza el ayuno. Y yo digo, ay, pero que esa es la gracia. Que tu cuerpo sienta el golpe del ayuno. Porque si tu cuerpo no le da nada, entonces no estás haciendo nada. Si no te da dolor de cabeza, si no te da fatiga, no estás haciendo nada. Para eso es sacrificar alimentos. Por eso se llama ayuno. Por eso se llama ayuno. Pero hay gente que dice, no, es que me ha dado mucho dolor de cabeza. Y hay personas que se vuelven hipocondriacos o se vuelven adictos a medicamentos a causa de la ansiedad. Hay personas que viven ansiosos con dolores de espalda, dolores en las piernas, situaciones. Pero ahorita vamos a conocer más sobre este tema. Juan 14:1, el Señor Jesús hablaba algo interesante que quiero que hoy lo escuches. Chicos, me van pasando las imágenes que les envié de a una. Juan 14:1 dijo esto: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Amén. Vuelvo y le repito: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿En quién debemos confiar? No se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí, decía Jesús, que confiáramos en Él. Usted no confíe en el conductor, en el piloto del avión. Usted no confíe en el médico. Usted no confíe en quien lo lleva. Usted confíe en el Señor Jesús. Hay personas que creen que tienen miedo a la muerte, un miedo excesivo a la muerte. Usted no puede estarle teniendo tanto miedo a morir. Porque, escúcheme, el día de morirse es uno solo. Mira, a mí nunca me dio COVID, diagnosticado. Nunca me hice examen. Nunca me dio. Nunca sentí síntomas raros ni nada. Y eso que anduve en la calle toda la cuarentena, trabajando, repartiendo mercados. Y yo creo que los que estuvieron conmigo repartiendo mercados, creo que a ninguno le dio COVID. Los que salían conmigo, Oscar, Alan, ninguno le dio COVID. Ninguno. Y los que estaban encerrados en sus casas les dio COVID. Que nunca salían, les dio COVID. ¿Cómo les llegó? No sé. De hecho, hasta fui a casa de personas con COVID a orarlas. Hasta me senté en sus casas, en sus salas. Y no porque menospreciara la enfermedad, no. Sino porque yo sabía que si igual me enfermaba, Dios me iba a sanar. Porque todavía no era mi momento de partir. Porque todavía hay cosas que tengo que hacer en esta tierra. El día que ya las termine, ese día digo como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, ya me puedo ir con Dios. Y cuando usted tiene claro su propósito, usted no va a vivir lleno de ansiedad. Por eso hay hermanos de la iglesia que me dicen, pastor, pero que usted anda tan relajado que los problemas ni le quitan el sueño. No, a mí no me quitan el sueño. Yo duermo tranquilo. Y puede que está la casa cayéndose, pero yo duermo tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en que aquel que me arroja al suelo también me puede levantar. Porque a la final, ¿quiénes somos? Sino más que carne y emociones, dice un salmo. A la final dependemos del Todopoderoso. A la final dependemos de Dios.
Y cuando dependemos de Dios, nada de lo que acontezca te va a turbar. Por eso Jesús le decía a los discípulos que no permitieran que su corazón se llenara de ansiedad. Se llenara de ansiedad. Pero nosotros sabemos esto en la palabra, pero permitimos que el corazón se nos llene de ansiedad. Pero permitimos llenarnos de ansiedad por situaciones que realmente no debemos estar invadidos por ello. Amén. Filipenses 4:6 dice algo interesante que quiero que lea. Hoy estamos evangélicos leyendo bastantes citas. Filipenses 4:6, porque hay gente que dice, ese pastor ni lee citas. Ahí está, para que lea citas. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios que es lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Vuelvo y repito, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo lo que Él ha hecho. Amén. No se preocupen por qué, por nada. En cambio, oren a Dios. Oren a Dios. ¿Cuál es la solución a la ansiedad? Oren a Dios. Ahorita seguimos más adelante con esto. Salmo 94:19 dice: cuando mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94:19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Amén. ¿Tu consuelo qué? Llenaba mi alma de alegría. Vuelvo y te repito, no estoy solo en mi ansiedad. La ansiedad es una mala gestión del miedo. Escúchame esto, la ansiedad es una mala gestión del miedo. Vuelvo y por eso te dije ahorita, cuidado que el miedo se te convierta en ansiedad. Por eso te decía ahorita que no permitas que el miedo se te convierta en una ansiedad. Ahora todos creo que conocemos personas que les da miedo viajar en avión o automóvil, pero han visto casos de personas que les ha dado ansiedad en pleno vuelo. Por ejemplo, hubo un caso, lo cual investigué y lo cual fue cierto, de una persona que iba en pleno vuelo y se llenó tanto de ansiedad que empezó a gritar en pleno vuelo y abrió la puerta del avión como si estuviera abriendo la puerta de su casa. En pleno vuelo. Fue tan impresionante el asunto, se llenó tanto de ansiedad. Después de eso tuvieron que amarrarlo. Casi hace estrellar el avión. Ojo lo peligroso de la ansiedad. Porque hay personas que sienten cierta ansiedad y no les prestan mucha atención a eso. Pero ojo con la ansiedad. Porque nos lleva a tomar decisiones peligrosas. En muchos casos hasta el suicidio o intento de suicidio. Por la ansiedad. Mira, hay algo con la ansiedad que debemos tener cuidado. Y es en esto que te voy a decir hoy. En la ansiedad hay personas que para distraerse del dolor o el miedo lo reemplazan por otras cosas como objeto o comida. Y en eso hay muchas situaciones que pueden llevar a la persona a la bulimia, o ¿cuál es el otro caso? Lo contrario, anorexia. Pueden llevarlo a las dos situaciones, la ansiedad. Hay personas que están tan preocupados por su cuerpo o por la apariencia
que caen en situaciones de ansiedad, que caen en temas de no querer comer porque se van a engordar. Otros comen demasiado porque no saben cómo controlar su apetito. Otros empiezan a sentirse rechazados porque simplemente porque alguien los rechazó, porque fracasaron en una relación o por algo que haya sucedido, y de repente la persona a través de la ansiedad lo lleva a volverse adicto a una situación. Hay personas que se vuelven, la ansiedad los lleva a ser compulsivos con las compras. Los convierte compulsivos a comprar y a comprar y a comprar. Pero eso es ansiedad. Hay personas que se ganan 1 millón y se gastan 3 millones en el mes comprando la sábana para el jabón, comprando la cosita para esto, comprando cosas que no necesitas. Hay personas que de repente están tan llenas de ansiedad por querer comprar, que tienen un televisor ultra HD que de cosas no se mira el espacio, pero de repente a los 5 meses ya quieren cambiar. Pero no es porque haya sido obsoleto, sino porque se llenan de ansiedad. A tal punto que hay personas que han vendido riñones o cosas para comprar el último iPhone, para comprar el último teléfono, para comprar algo porque se llenan de ansiedad por tener. Hay personas que ya son demasiado tacaños, que tienen el mismo cacharrito, que ya WhatsApp le ha dicho como 10 veces, ahí te voy a quitar WhatsApp, y no quiere cambiar el teléfono. ¿Conocen a alguien así? Es en otra iglesia, ¿sí o no? Pero hay otros que es que cada 5 o 6 meses están cambiando teléfono. Y se llenan de ansiedad por las cosas nuevas, por los objetos. ¿Sabes cuál es el tema? Hay gente que dice, no, la reforma tributaria va a subir la gaseosa. Eso es verdad. Igual yo digo, pero igual la gente la va a comprar porque a la gente le gusta. Se llenan de ansiedad por tomarla, por comer el dulce, por comer los azucarados, que igual lo van a comprar. Suba o no suba, igual lo van a comprar. Hay gente que está ansiosa. Por ejemplo, escuchaba ayer o antier a unos cristianos, pastores amigos, que votaron por este gobierno, que quejándose del gobierno por el impuesto a las iglesias. Y yo de repente en un momento le dije, me corre un fresquito. Pero recordé la prédica del domingo pasado y dije, Señor, perdóname. Pero el asunto es que yo le decía a las personas, hey, ¿por qué se estresan tanto? Si a la final ustedes sabían que este gobierno iba a perseguir a las iglesias porque lo dijeron en campaña. Lo dijeron y lo están haciendo, ¿y qué? A la final, todo esto es señal de lo que viene. Todo esto es señal del advenimiento de la iglesia. Todo esto es señal de la venida de Jesús. Así que usted no se estrese, alégrese, que Dios igual le va a proveer. Igual Dios nos va a proveer, así que tranquilos. No se llene de ansiedad por lo que vaya a pasar. No se llene de ansiedad. Mire, hay personas tan llenas de ansiedad, y discúlpenme esto los hermanos de Venezuela, y también colombianos, porque lo están haciendo los colombianos, que se atreven a meterse por el Darién, a exponer a sus hijos, sus esposas que han sido violadas, y no se han dado cuenta que muchas personas que han publicado supuestamente imágenes de que pasaron el Darién son pura mentira. Simplemente publicaron imágenes para convertirse en influencers. Y sí, algunas fueron reales, pero ojo, escúchame, hay mucho narcotráfico en el tapón del Darién y está produciendo muerte, están matando, están secuestrando porque le boletearon la ruta de la droga. Ahora, estábamos viendo unos documentales de varias cosas donde lo que está pasando realmente con las personas. Había un chico que el grupo con el que iba lo abandonaron porque se fracturó una pierna y ahí lo abandonaron a su suerte. Otra gente tocó sacarlos de allá, rescatarlo. Otro tenía una pierna gangrenada porque le picó un bicho y se gangrenó la pierna ahí. Y la gente que se ha muerto, los padres que han visto morir a los hijos, pero todo por ansiedad. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la ansiedad de querer ir a pasar frío y hambre en Estados Unidos? A pasar penurias 6 meses, 5 meses en los 6 países que te toca atravesar para llegar allá. ¿Por qué pasar penurias?
¿Por qué no confiar en Dios? ¿Quieres irte para Estados Unidos? Entonces haz las cosas bien. Saca tu visa, gestiona tus cosas. Hazlo a lo bien, a lo legal. ¿Por qué llenarte de ansiedad e irte para allá a exponerte tu vida, tu salud, exponer tu familia y a pasar frío en Estados Unidos? Porque la gente tiene el supuesto sueño americano, porque dice no, que allá hay la misma cosa en todos lados. Tengo gente que se ha venido de Estados Unidos porque no aguantan la presión económica. Pero hay gente que se está exponiendo por ansiedad. Por simple y llana ansiedad. Por más nada. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué? ¿Por qué no echas raíces? Prosperas en el lugar que Dios te tiene. Haz dinero en el lugar que Dios te tiene. Y luego miras a ver qué pasa. Pero algunos se llenan de ansiedad y se exponen su vida. ¿Y qué tal que tú seas uno de aquellos que están muriendo en medio de la selva? ¿Cómo vas a dejar a tu familia? ¿Cómo vas a dejar a los tuyos? Ojo, ansiedad, te llenas de ansiedad por cosas que te han dicho, cosas que no tienes. Ansiedad. Hay un predicador que él cuenta una experiencia sobre la ansiedad que él atravesó. Él dice que él sufre del nervio ciático. Él dice que él sufre del nervio ciático. Y él dice que se llenó tanto de ansiedad por el tema del nervio ciático que empezó a buscar solución de todo mundo. Pagaba tratamientos aquí, tratamientos allá, esto, lo otro. Por todos lados compró lo que había en internet que servía para el nervio ciático hasta el día que él se llegó a colgar de los pies y que para el supuesto del nervio ciático, o sea, él llegó a extremos para superar el nervio ciático porque de verdad lo atormentaba. Los vuelos, él dice que los vuelos de 4 o 5 horas eran tormentosos y ya en las noches ni podía dormir por el nervio. Pero dice que en una ocasión su esposa tenía un quiropráctico y el quiropráctico estaba enseñándole algo a su esposa y el quiropráctico le dijo: vea, usted durante 30 días haga este ejercicio. Ponga una mesa y se inclina sobre la mesa y haga eso hasta el punto de que vaya a sentir el dolor, pero no sienta el dolor. Y se levanta. Y él se lo quedó mirando así en su pensamiento. Dijo: yo como que perdí la plata. Pero él dice que ya había intentado todo y nada tenía solución. Y dice que siguió haciendo ese ejercicio por un mes. Y hoy en día ha mejorado de la ciática. Dice que superó el tema de la ciática. Pero él dice que todos los anteriores procedimientos que se hacía, no que no le hayan funcionado, no porque eran malos, sino porque estaba lleno de ansiedad. Se había llenado de ansiedad con ese tema de la ciática, que lo que hacía era que a tal punto, de hecho, había días que ya le estaba predicando sentado porque estaba con él, ya no podía estar de pie con el nervio ciático. Y estaba tan lleno de ansiedad que él quería una solución pronta del asunto y no lo dejaba sanar la propia ansiedad. Ahora, Dios ha dado una solución para superar la ansiedad. La ansiedad puede ser físico, puede ser emocional, como ya les dije. Y aquí es donde vamos a conocer lo siguiente. Hay un caso que es de Moisés, Éxodo 3, 10, 14, y lo vamos a leer. Yo creo que muchos se van a identificar con este caso. Éxodo capítulo 3, del versículo 10 al versículo 14, la conversación de Moisés con Dios. Y van ustedes a identificar una persona ansiosa. Éxodo 3, del 10 al 14, dice lo siguiente: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas,
y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Vemos una persona que se imaginaba lo peor. Moisés se pintaba el peor panorama de todos. Y esa es la diferencia de la ansiedad y el miedo. El miedo, vuelvo y les digo, es una amenaza real. La ansiedad es imaginarse lo peor de las situaciones. Si tú tienes un problema, muchos imaginan que ese problema no se va a solucionar y que ese problema va a ser un fracaso. O que ese problema los va a llevar a la perdición. Muchos se imaginan, muchos no duermen por la ansiedad del día siguiente. Alguien le digo, no, que tienes que estar a las 10 de la mañana en tal lugar. Y hay gente que no duerme de la ansiedad. ¿Se acuerdan cuando los que ya estamos adultos estudiábamos? Que de repente nos decían, mañana hay paseo en el colegio. El bus va a llegar a las 6 de la mañana. Y los pelados todos los días, la mamá tiene que pegarle para despertarlo. Pero ese día se despertaba solo a las 3 de la mañana. Y se bañaba. Y la mamá dice, ay, ¿tú qué haces cambiar? Para no quedarse en el paseo. Pero realmente era la ansiedad del momento de lo que iba a acontecer al día siguiente. Y así, no solamente en estos casos, sino también en nuestros problemas, nos llenamos de ansiedad y empezamos a mirar al día siguiente. Por ejemplo, hay personas que están elaborando un negocio, supongamos, una empresa, quieren montar un negocio. Los negocios se montan de a poco, pero hay personas que quieren tener todo ya. No conocen a ninguno así. Que quieren tener todo ya. Quieren tener y no entienden que los negocios es poco a poco. Se invierte, se saca, se invierte, se saca. Pero hay gente que quiere todo ya y se llenan de ansiedad. Y hay personas que me han dicho, no voy a hacer nada. Pero ¿por qué no empieza? Porque no tengo todo. Y se llenan de ansiedad. Y esto no solamente es en trabajos o en negocios, también en ministerios. Hay personas que tienen ministerios de Dios y de repente se llenan tanto de ansiedad de querer desarrollar el ministerio que no quieren empezar por debajo, sino que quieren empezar por el púlpito a predicar. Hay gente que siente que tiene el llamado de Dios y de repente dice, pastor, enséñeme. Y cuando el pastor empieza los días, bueno, te toca el aseo. Pero yo, ¿por qué? Yo no quiero predicar. Yo creo, y aquí voy a decir algo sin herir sensibilidades. Esto es para nuestros amigos de las redes sociales. Aquí no hay ninguno aquí en la iglesia. Pero muchas veces hay gente que se llena tanto de ansiedad en el tema ministerial, que quiere crecer o que quiere hacer cosas, que de repente que no hacen nada en la iglesia y lo poco que hacen ya les parece agobiante. Les parece agobiante. Hay gente que sirve por costumbre a Dios y no sirve por amor. Servir por amor es cansarte. Cansarte. Te vas a cansar. ¿Usted cree que, usted cree que aquí donde estoy no estoy cansado físicamente del trajín de los días, de las situaciones? Hay días, usted no sabe, pero ha habido días aquí cuando yo de aquí me bajo y me llego a la casa a montar los pies porque estoy sufriendo de mala pisada. Y llego a mi casa y no me puedo ni mover. Sin embargo, usted no lo nota. ¿Sabe por qué? Porque el servirle a Dios tiene su precio. Tiene su sacrificio. Y hay gente que le sirve a Dios en algo pequeñito y les parece trabajo. Y les parece demasiada carga. Hay personas que lo único que tienen que hacer, sin desmeritar ninguna función, de repente, sin herir sensibilidades, es estar en la puerta con un sobre, colocar un vaso de agua acá, darle la bienvenida a las personas que se llenan tanto de ansiedad que ya no quieren servir y les parece agobiante, les parece tanto trabajo. Cuando David decía que él prefería ser portero en su casa que estar sentado en un trono en un palacio. Porque no hemos entendido que no le servimos a la gente, le servimos a Dios.
Y eso va en todos los ministerios. Alabanza, no se salvan. Multimedia, maestros de niños. ¿Les parece? Hay gente que últimamente en las iglesias, y no solo aquí, sino en otras, que de repente se hacen una reunión el martes, ya el miércoles que hay servicio no quieren venir. Es que yo fui ayer. Y no entienden que servirle a Dios tiene su precio. ¿Sabe por qué el marido de muchas no se han convertido? Porque no quieren hacer enojar a los maridos. Porque han decidido al marido antes que a Dios. Discúlpeme que se lo diga, pero es la realidad. Y se llenan de ansiedad porque el marido, van a tener problemas con el marido. El marido es el papá. Tienes que aprender a diferenciar las cosas. Moisés le veía pero a todo. Dios le dijo, te mando para que vayas. Y si me preguntan quién eres, él sabe por qué Moisés no tenía que hacerle esa pregunta. Porque Moisés sabía perfectamente quién era. Y Moisés sabía que la profecía estaba dada para esos años. Todo Israel que estaba prisionero en Egipto estaba esperando el nacimiento, estaba esperando la llegada del legislador, del Salvador, para que los sacara de Egipto. Ellos sabían que cualquiera que llegaba con la palabra diciendo que venía de parte de Dios para liberarlo, era el escogido. Pero Moisés era terco. Pero Moisés era ansioso por las cosas. Y Moisés hasta le preguntó a Dios, ven acá y si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? Y Dios diciéndole, tranquilo, voy contigo, yo soy el que soy. Y Moisés todavía sacándole pero a Dios. Y si no me escuchan, ese es como cuando hoy en día de repente la mamá que regaña al niño y le dice al niño, ponte de pie. Y el niño dice, me pongo de pie, pero por dentro estoy sentado. Eso es lo mismo que pasa con muchos servidores en las iglesias y en los empleos. Hay gente que delante de los jefes sonríe, pero por detrás están diciendo sola y se muere. Y hay cristianos evangélicos ahí. Y en las iglesias peor, porque algunos delante del pastor sonríen. Y cuando el pastor no está, eso no es aquí, eso es en otra iglesia. Y hay gente que de repente el pastor predicó algo acá, que se dedicó a estudiarlo todos unos días, y él por escuchar algo dice, eso no es de Dios. Ni lo ha estudiado, ni siquiera sabe dónde queda el libro de Abdías en la Biblia, y ya va a decir que lo que predicó el pastor no era de Dios. Por eso yo le digo a la gente hoy en día, la sabiduría o el principio de la sabiduría es no discutir con tontos. Y diría el que no está de acuerdo, eso no es así, pastor. Y yo les digo, tiene razón. Porque ya no discuto con tontos. Ya no discuto teología con nadie. Porque entendí, ¿sabes qué entendí? Que yo me he matado estudiando la Biblia durante años. Todavía estoy crudo en eso, pero he estudiado años como para contender con alguien que no es capaz ni siquiera en su vida leo la Biblia completa. Yo no voy a contender con alguien que ni siquiera sabe cuántos libros la Biblia tiene. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Perdón. Yo no voy a contender con esa persona porque es perder el tiempo. Es como contender en las redes sociales con aquel que no está de acuerdo con el diezmo. Que quizás puede ser hasta un perfil falso. ¿Para qué pelear? ¿Para qué contender? ¿Para qué llenarme de ansiedad con personas que de repente no tienen el mismo conocimiento que tienes tú? Por eso por ahí en una imagen en Facebook le publicaba a alguno, le dice, vencí el contender con desconocidos en las redes. Sí, ya yo no me complico con eso. Ahora es lo siguiente. Moisés le hacía preguntas a Dios como, ¿cuál es el nombre de Dios? Y Moisés seguía y seguía y después decía, ¿y si no me creen? Ahí podemos ver en Moisés el típico caso de una persona con ansiedad.
Hay diferentes tipos de ansiedad. Tranquilo, ya vamos a terminar. No se llene de ansiedad por comerse la yaca, ya se la va a comer. El primero es la preocupación permanente y excesiva que son comunes de la vida cotidiana. Cosas comunes como el trabajo, por un viaje, por una entrevista, por una cita, por querer conquistar a una chica. Cosas normales. Situaciones del diario vivir que atravesamos. Pero les decía ahorita que hay muchos que no pueden dormir porque se llenan de ansiedad. Recuerdo cuando teníamos conflictos económicos en mi casa, que mi esposa no podía dormir por esos conflictos. Y a veces me quería despertar en la madrugada a hablar del conflicto. Y yo decía, bueno, el lunes. Mis hijos saben, cuando me piden algo y yo les digo el lunes, es que no pienso dárselos. Papi, esta cosa el lunes. Ya ellos saben que no pienso dárselos. Hay cosas que a veces la preocupación nos llena de ansiedad. Por ejemplo, cuando tenemos una deuda, nos llenamos de ansiedad. Y eso nos lleva a ir al pagadiario o a prestar dinero, una locura, al 20%. Pero la gente lo presta por la ansiedad. El colmo de los colmos es ahorita en diciembre, la gente gastándose un mundo de plata que no tiene, y en enero van a empeñar los televisores y los computadores y los equipos que sacaron en diciembre para la parranda, los van a empeñar en enero. En enero usted ve a la gente desfilando con los electrodomésticos para las compraventas, pero todo por la ansiedad. Hay gente que tiene una tarjeta de crédito y de repente se llena de ansiedad que va a comprar chucherías en Miniso, cosas que usted no necesita. Cosas que usted no necesita. O van a Dollar City a comprar cosas que no necesitan. Y gastan y se llenan de ansiedad. Pero cuando llega la deuda, se llenan de ansiedad. ¿Y cómo la pago? ¿Y cómo la voy a pagar? ¿Cómo hago? Y hay gente que se llena de ansiedad para pagar el arriendo. Tengo que pagar el arriendo. Voy a pagar el arriendo. Ay, el arriendo. El arriendo. Y escúchame esto. Ningún estrés ni dolor de colon que te va a dar por la ansiedad ha pagado un arriendo. No ha pagado, o te ha pagado el arriendo un dolor de colon. ¿Qué es lo que te va a dar por la ansiedad? O dolores de cabeza, dolores de espalda, que son síntomas físicos de la ansiedad. Hay constantes dolores de cabeza porque las personas se llenan de ansiedad por una situación en particular que viven. Hay personas que ya no quieren llegar a sus trabajos porque se llenan de ansiedad en su trabajo. ¡No renuncie! No, porque no puedo por ahí la plata. Entonces, dile a Dios que te libere de la ansiedad. Porque eso es ansiedad. La ansiedad por las presiones familiares. ¿A quién le da ansiedad porque la esposa le pide el pote de leche a las 6 de la mañana que el niño no tiene? Pero los jóvenes que tienen el afán de querer preñar, pelar por ahí. Y no se guardan para Dios. Para después estar apurado, donde papá y mamá. Y no se guardan para Dios. Y ahí es donde llega la ansiedad. ¿Usted ha visto una persona adicta en abstinencia? ¿Cómo se pone? ¿Usted lo ha visto? Nosotros hemos predicado en la cárcel, hemos predicado en centros de personas que han salido de la droga y se ponen fuertemente, o sea, es impresionante la ansiedad con la que están. Lo mismo, simplemente con otros síntomas, nos pasa a nosotros con los problemas en la casa. Por ejemplo, hay mujeres que de repente el esposo o hombres que la esposa le fallaron en el pasado, que ya ni el diablo se acuerda de eso ni para recordárselo al man, pero la mujer sí recuerda eso y vive llena de ansiedad por eso y vive todo el tiempo recordando eso, llena de ansiedad y generándole problemas al man o a ella por eso.
Y no solamente con infidelidades, también con muchas cosas. Decisiones equivocadas o una palabra maldicha llenan de ansiedad a la persona de tal manera que la persona en un momento le recuerda todo eso a la persona y supuestamente ya lo perdonó o ya la perdonó. Pero están tan llenos de ansiedad por esa situación. Es como, mire, usted quiere detectar a un infiel o a una infiel. Demasiada duda y demasiados celos. Ojo con eso. Porque con la vara que mides, serás medido. Y mucha gente lo que hace, ¿se los qué? Se los imagina. El ladrón juzga por su condición. Hay gente que dice, esos que dicen que el pastor se va a robar los diezmos, ese que es un ladrón. Ese es un ladrón. Él juzga por su condición. Sí, es así. Es la realidad de esto. Preocupaciones excesivas. La esposa, el esposo. Hay matrimonios que nunca ha habido infidelidad, ni nunca ha habido situaciones de infidelidad, y sin embargo uno de los dos vive ansioso, preocupado porque le van a ser infiel o le van a fallar. Y viven con ansiedad. Otros casos es que de repente el man llama en la mañana para saludarla, llama en la tarde, ay, ¿tú por qué llamas tanto? Y si de repente no llama, ¿y tú por qué no llamaste? Eso es la realidad de esto. Otro de los síntomas de la ansiedad es a lugares o situaciones donde nos sentimos indefensos. ¿Cuáles son tus miedos? Las ansiedades. Muchas veces los miedos son causantes por experiencias traumáticas del pasado o la niñez. ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál fue la ansiedad que viviste cuál fue el proceso o lo que te traumó en el pasado que te llenó de ansiedad, que eres una persona ansiosa por hoy? Muchas veces sufrimos un accidente. Hay personas que quedan traumatizadas por un accidente, que no quieren volver a montarse en un carro, o no quieren montarse en una moto, o no quieren montarse en un avión por accidentes. Hay personas que alguna situación que les ocurre no quieren volver a pasar por eso porque quedan traumatizados por esa experiencia. Yo hace años, cuando era peladitos, no recuerdo, 12, 13, quizás por ahí vi una película, no recuerdo el nombre, ahorita creo que se llamaba Hellraiser. Esta película muestra un hombre con la cara como llena de cuadritos y con unas agujas. Yo demoré años traumatizado con esa imagen. Sí, hasta que un día se fue, pero yo en los sueños veía esa vaina y me despertaba asustado por esa imagen. Y durante años no toleraba ver esa imagen. Hasta que un día cualquiera lo superé. Pero lo que me costó superar era el hablar en público. Yo no podía hablar en público antes. Me daba miedo hablar en público. Aquí hay personas que le digo, bueno, predica el miércoles. Se asustan, se vuelven ansiosos. Porque su miedo se convierte en ansiedad. Yo no podía hablar en público y míreme a mí hoy. La gente allá ya quiere decir, pastor, termine. Y yo pegado. La ansiedad nos impide hacer cosas que queremos hacer. Hay personas que de repente con 2, 3 personas eso hablan y se gesticulan y yo digo, wow, tremendo predicador, lo pongo a predicar y aquí queda en mudo. La ansiedad sobre las personas a veces nos da ansiedad cuando, bueno, esto ya lo hablé. Primera de Timoteo 4:12 y ya vamos a terminar, tranquilo. Primera de Timoteo 4:12. Esto sí es importante y quiero que te grabes esta cita y donde la puedas anotar, anótala. Donde la puedas anotar, anótala. Primera de Timoteo 4:12. Mira lo que dice. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo era una persona también con problemas de ansiedad. Mira lo que le dijo a Timoteo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pero hay una versión que dice, no permitas
que nadie te subestime por tu juventud ni te llenes de ansiedad por ello. Imagínate, Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo estaba sufriendo de eso. Hay personas que se vuelven fóbicas sociales o se llenan de ansiedad que no les permite expresar. Van a entrevistas de trabajo y de repente no saben qué decir en la entrevista, se llenan de ansiedad, se les acelera el corazón, hasta le da dolor de cabeza, se sudan, empiezan a sudar, se llenan de ansiedad y no son capaces de hablar en la entrevista y no son capaces de predicar no son capaces de elaborar una buena entrevista y de repente no pasaron la entrevista, no por capacidades, sino porque simplemente se quedó callado. Hechos 10 del 11 al 15. Quiero leerte esto. Hechos 10 del 11 al 15. Hay una experiencia muy, muy bonita en este pasaje. Hechos 10 del 11 al 15. Dice lo siguiente. Y tuvo hambre, pero mientras preparaban esto te lo explico. Te lo digo rapidito para ir adelantando. Este episodio es la visión de Pedro con el lienzo, donde habían varios animales. Pedro tenía un problema. Algunos escatólogos, teólogos, lo han catalogado como racismo. Algunos han dicho eso. Otros han dicho que Pedro tenía un excesivo celo por la palabra de Dios, a tal punto de apartar a personas que necesitaban la palabra de Dios. Te explico el caso. Pedro no toleraba sentarse con un gentil en la misma mesa. Pedro no toleraba hablar con un gentil. Y el Señor Jesús le dijo, en la visión el Espíritu Santo, le decía que él iba a recibir a Cornelio, un gentil. Entonces, eso de tal manera que Pedro no lo toleraba ni lo resistía, porque él nunca se había sentado a comer en la mesa con un gentil. Pedro no toleraba eso. Y el Señor le mostró un lienzo con reptiles cuadrúpedos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro simplemente le dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha tocado mi boca. Y él le dijo, no llames inmundo lo que mi sangre purificó. Y el asunto no era comida como algunos creen. Algunos han tergiversado esto y han dicho que es comida lo que Pedro vio ahí. No era comida. Lo que Pedro estaba viendo era que el Señor le estaba diciendo que tenía que romper en su interior esa fobia que sentía hacia los gentiles, porque no toleraba hacerlo y él estaba llamado a predicar a los gentiles, de tal punto que el Señor Jesús le tocó llamar a Pablo, sacar a Pablo detrás de las espadas asesinando cristianos, para que Pablo se convirtiera en el predicador a los gentiles. Pero el predicador a los gentiles iba a ser Pedro. Pero Pedro no logró superar del todo esa situación con los gentiles. Por eso el Señor Jesús le mostraba y le daba el ejemplo del lienzo, para que recibiera a los gentiles. Porque al día siguiente llegó Cornelio. Y yo me imagino a Pedro le habrá costado estar ahí, sentado con Cornelio. Sin embargo, hay situaciones que debemos empezar a superar en la ansiedad. Problemas físicos en la ansiedad, aparte de lo que ya hemos hablado. Irritabilidad, depresión, pensamiento de suicidio, pensamientos de que van a pasar cosas malas, pensamientos de rechazo. Y ahí es donde a veces nosotros entramos a vivir llenos de ansiedad, porque simplemente no confiamos en lo que Dios ha hecho. Y por último, la última cita,
Primera de Pedro 5:7 dice, la solución para la ansiedad. Primera de Pedro 5:7. No podía irme de aquí hoy sin decirte cuál es la solución a la ansiedad. Y es esta. Pongan todas sus ansiedades, preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y el Señor Jesús daba la solución, y es orar. Orar. Cuando Él estaba en Getsemaní sufriendo, le dijo, acompáñenme a orar. Filipenses 4:6 dice, pon en oración todo y por todo. Nadie, de ahora en adelante, el que venga con ansiedades donde mí, va a escuchar una sola respuesta y depende a eso, lo que Él me diga, le continúo la consejería. De ahora en adelante, cuando tú vengas con ansiedad a una consejería conmigo, primero tendrías que haber orado en tu casa por esa ansiedad. Porque te voy a preguntar cuando vengas, ¿qué dice Dios de esto? Pregúntate eso. ¿Te has preguntado la ansiedad que vives hoy, el problema que vives hoy y lo ansioso que estás por eso? ¿Te has preguntado qué piensa Dios de eso? ¿Te has preguntado qué está diciendo Dios de eso? ¿Te has preguntado a aquel que quiere aventurarse a cosas que arriesgan su vida? ¿Te has preguntado qué dice Dios de eso? O aquellos que están no queriendo hacer algo porque sienten ansiedad, el temor a fracasar. ¿Te has preguntado qué está diciendo Dios de eso? Algunos le dan ansiedad al futuro. No tengo dinero, no tengo empleo. ¿Ya oraste por eso? Porque es que la gente dice que los evangélicos siempre mandan a orar. ¿Y qué más te voy a mandar a hacer? Si Jesús dice en Filipenses 4:6, pongan todo en oración, oren por todo. ¿Cuál es la solución al problema que tienes? Orar. Orar. No hay más nada, pero ¿qué quieres? Solucionar tus problemas con el pagadiario o el banco en vez de correr primero a Dios y ponerlo en oración. Renuncia a las fortalezas mentales, porque lo que su mente se imagina siempre va a ser lo peor, y usted tiene que hablarle a su mente para cambiarlo. Y lo que usted no es capaz de dominar, escúcheme esta palabra, lo que usted no es capaz de dominar, lo controla usted. Y si usted no es capaz de dominar la ansiedad, esa ansiedad lo va a dominar a usted. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no os ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de coraje y dominio propio. La solución a la ansiedad es orar, y dos, tener control propio. Porque si usted no controla la ansiedad lo va a controlar a usted. Porque hay personas que se enferman realmente por estar ansiosos, por las mujeres, por el cómo me veo, se llenan de ansiedad. Y no es que no te cuides, porque debes cuidarte, pero algunas se llenan de ansiedad a tal punto de enfermarse, bulimia, anorexia, a tal punto de esto por ansiedad de su cuerpo, o lo que siente, o la ansiedad a la aprobación de la gente. Vea, a usted no le importa la aprobación de la gente. Después que lo apruebe Dios es suficiente, porque si Dios lo aprueba a usted, usted va a tener gracia y favor en esta vida. Amén. Colóquese en pie, por favor. Todavía no. Déjalo transmitiendo un poquito por la oración. Yo quiero quiero orar por estos sentimientos de ansiedad hoy. Quiero orar, y escúcheme, hay gente que dice que la ansiedad no es un demonio, pero para mí sí, y hay que orar y reprenderlo por si acaso, porque no perdemos nada con reprenderlo. Así yo quiero hoy a usted, escúcheme, tome ahí primero que todo su ofrenda, su diezmo, lo que vaya a darle al Señor hoy, pase la alfolía, entréguelo, y no se preocupe por el recibo de mañana. Órelo, que Dios le dará el dinero para pagarlo. Pero traiga la ofrenda, traiga su diezmo. Ay, pastor, es que si doy el diezmo de completo el arriendo, no importa, Dios le dará. Dios proveerá. ¿Listo?
quiero orar. Apenas que usted haya entregado el sobre, quiero orar por usted. Porque la ansiedad es un devorador de fe. La ansiedad se lleva nuestra fe. La ansiedad devora nuestra fe. Voy a cortar todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros, lo cortaste. Todos aquellos que estuvieron conectados con nosotros en esta mañana, escúchame esto. La ansiedad es un miedo excesivo a lo desconocido o al futuro. Pon tu fe en el Señor, que el Señor hará cosas grandes contigo. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Escucha, mi iglesia. Quiero que ahí donde estés te coloques en pie los que puedan estar de pie. Cierres tus ojos, por favor. Ya no quiero ver más gente caminando. Los que vengan a entregar el sobre, entréguelo. Pase con la ofrenda. Y los demás, por favor, estén ahí quietecitos. Quiero orar y quiero que usted sea consciente de la oración que vamos a hacer hoy. Quiero que usted sea consciente de la oración de hoy. Quiero que usted entienda hoy este asunto de la oración y entienda esto que hemos hablado de la ansiedad, porque la ansiedad lleva a mucha gente a tomar decisiones equivocadas. La falta de empleo nos llena de ansiedad y nos lleva a tomar malas decisiones. Hay gente que por ansiedad, por falta de empleo, algunos se van a hacer cosas no muy buenas. Conozco gente que se ha ido a la sierra a raspar coca, droga, cosas, porque simplemente no tienen dinero y ven la única solución. Pero como dice Filipenses 4:6, pon en oración todas las cosas. Pon en oración todas las cosas. Ahí donde estás, ahí cierra los ojos, por favor. Un momentico, ciérralos. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, papá. Agradecemos lo bueno, lo maravilloso que eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres majestuoso, tú eres maravilloso, Dios. Padre, en esta hora, Dios, oramos por mis hermanos y amigos que están en este lugar, Señor. Padre, oro por ellos, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga paz sobre ellos, Dios. Porque Filipenses, Señor, dice que la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento. Que no es la paz que el mundo ofrece, sino es como tú la das, Señor. Y tu paz es nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra confianza en que lo que harás será lo mejor para nosotros. Por eso oro, Señor, que toque los corazones. Por eso oro, Señor, que toque las mentes. Por eso, Señor, oro que toque las mentes. Por eso, Señor, oro que toque las mentes. Toque los corazones, Señor. Señor, y oro en esta hora, Dios, que tú ministres los corazones, que tú ministres las mentes, Señor, y que toques, papá, nuestro interior de tal manera que podamos llegar a la sanidad, Señor, en nuestro corazón. Que podamos llegar a la sanidad, Señor, en nuestros temores, en nuestros miedos. Que nuestras más profundas ansiedades, Señor, hoy, Señor, llegando, Señor, a la sanidad emocional que necesitamos. Señor, que empecemos a preocuparnos, no por el futuro, sino por buscar de ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que no tengamos afán por el día de mañana, ni el afán por las cosas materiales. Que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Por eso oro que el Espíritu Santo, Señor, toque la vida, los corazones, Señor, en esta mañana. Que el Espíritu Santo, Señor, sea sanando todo miedo, todo temor. Que el Espíritu Santo sea transformando el miedo y el temor en fe. Que la duda y la incredulidad sea convirtiéndola en confianza, en verdad, en valor, en coraje. Padre, en el nombre de Jesús, llévate toda ansiedad. Reprendemos todo demonio de ansiedad hoy, Señor. Reprendemos toda emoción o sentimiento de ansiedad en esta hora, Dios. Reprendemos toda ansiedad por el futuro.
Reprendemos toda ansiedad, Señor, por lo que pase o las situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos también, Señor, por aquellos que nos ven, Señor, por las redes sociales. Padre, tócales, sánales ahí en sus casas, restaura sus emociones, su corazón. Si algunos tienen temores excesivos, Señor, al futuro o a vivir, Señor, o a emprender por la ansiedad que les provoca el futuro, yo te pido que les sanes. Yo te pido que les restaures en el nombre de Jesús. Sana sus corazones. Sana sus corazones. A los libres, Señor. Renueva su mente. Como dice tu palabra en el libro de Romanos. Señor, que tú nos renuevas el pensamiento con tu palabra. Que hoy el pensamiento sea renovado. Que hoy las mentes sean transformadas. Que los pensamientos en esta mañana, Señor, sean renovados en pensamientos de fe, en pensamientos de verdad, en pensamientos, Señor, de conquista. Padre, en el nombre de Jesús, oro que el Espíritu Santo nos inunde con su río del Espíritu. Señor, nos inunde, nos llene de tal manera, Señor, que pueda transformar nuestro interior. Padre, en el nombre de Jesús, pido que el Espíritu Santo sea sanando, Señor. Sana, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo. Sana. Sana, Espíritu Santo. Sana, Espíritu Santo. Sana nuestro interior. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas. Sánanos en esta mañana. Tiene barreras. Vamos, adora, iglesia. Abre tu boca, adora. No solo es cantar, también es hablar con Él. Habla con Él en esta mañana. Recuerda, no estás solo en tu ansiedad. Recuerda, no estás solo en tu ansiedad. Recuerda, no estás solo en tu ansiedad. No estás sola en tu ansiedad. Recuerda, el Señor Jesús está en medio de nuestra ansiedad. Está con nosotros en medio de nuestra ansiedad. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo en tu ansiedad. Sabes, hay personas que están siendo sanadas en sus corazones. Hay heridas que están siendo sanadas por situaciones del pasado o situaciones de la niñez o preocupaciones del futuro. Vamos a ser Espíritu Santo sanando en esta mañana. Vamos a ser Espíritu Santo sanando. Vamos, dile, sáname, Señor. Sana toda ansiedad. Sana toda ansiedad y ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar. Dile, Señor, ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar. Vamos, dile al Señor, ayúdame a confiar. Vamos, dile, ayúdame a confiar, Señor. Confía. Vamos, confía. Vamos, confía. Tu futuro está en sus manos. El futuro de tus hijos está en sus manos. Ese problema, escúchame, ese problema está en manos de Dios. Confía. Ese problema está en manos de Dios. Confía. Confía. Llegó mi amado. Vamos, confía. Confía que todo saldrá bien. No te llenes de ansiedad. Confía que todo saldrá bien. Confía que todo saldrá bien. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Vamos, adora. Llegó mi amado. Llegó. Vamos, adora.
Vamos, adora. Se rompió, se rompió el velo que impedía. Vamos, adora. Tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Vamos, adora. Llegó Jesús, el que mueve mis montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, llegó mi amado, llegó Vamos, mi confía. amado. Vamos, confía. Confía que todo saldrá bien. Confía.